Si lo primero que buscas con tus inversiones es la estabilidad y la seguridad, pero sin renunciar a una buena rentabilidad, el tema de este vídeo puede resultarte muy interesante. ¿Sabías que la renta fija puede ser una gran opción en tiempos de incertidumbre? Hoy te voy a contar todo sobre un fondo que está en boca de muchos inversores, el Aperture Investors SICAV Credit Opportunities Fund. Y tú dirás, ¿por qué es tan interesante? ¿Cómo funciona? Y sobre todo, ¿qué sectores lo forman y en qué zonas actúa? Pues quédate en este vídeo que te lo cuento todo. Lo primero de todo, ¿qué significa exactamente invertir en renta fija? Pues básicamente cuando inviertes en renta fija estás prestando dinero a una empresa o a un gobierno a cambio de recibir un interés fijo. Al final del plazo te devuelven el dinero que prestaste o el principal. Lo interesante de la renta fija es que a diferencia de las acciones, los pagos de intereses son predecibles y generalmente no dependen de las condiciones del mercado, ya que se fijan al principio del contrato y no vuelven a variar. Así que, ¿cuáles son las ventajas frente a invertir en acciones? Pues la renta fija es ideal para quienes buscan menor riesgo y una mayor estabilidad. Por ejemplo, si compras acciones, el precio puede subir y bajar bruscamente según cómo le vaya a la empresa o a la economía en general. Sin embargo, con la renta fija sabes exactamente cuánto vas posiblemente a ganar en intereses cada año, especialmente en tiempos de incertidumbre. Otra ventaja es que los bonos tienden a ser menos volátiles que las acciones, y esto significa que si los mercados están pasando por un mal momento, tu inversión en renta fija no se verá tan afectada como estarían tus acciones. Básicamente, la renta fija es perfecta para quienes quieren reducir el riesgo en su cartera de inversión. Y ahora ya centrándonos en el Aperture Investors SICAV Credit Opportunities Fund de Aperture Investors, este es un fondo que basa la mayoría de su cartera en renta fija corporativa. Esto quiere decir que son deudas que emiten las empresas en vez de los gobiernos y te pagan intereses por hacerles ese préstamo. El fondo tiene grandes inversiones en sectores como la banca, con un 16% de su cartera, seguido del petróleo y gas con un 13%. También destaca en servicios financieros y telecomunicaciones, lo cual es una combinación bastante diversificada. Es lo que hemos hablado muchas veces. Tener variedad en tu cartera te ayudará a que si un sector tiene un mal rendimiento, puedas compensar esas pérdidas con las ganancias de otro sector que esté en un momento más puntero. Aquí puedes ver algunas de las compañías que emiten deudas dentro del fondo. Y este fondo está gestionado por Aperture Investors con sede en Londres y está domiciliado en Luxemburgo. Esto significa que se ajusta a las regulaciones de estos países, lo cual es un punto clave de confianza para muchos inversores. El fondo se gestiona activamente y tiene como referencia un índice con comisión de rentabilidad que quizá no te suene mucho, pero es bastante clave, el SOFR Security Overnight Financing Rate. Este índice refleja el coste de pedir dinero prestado en el mercado de bonos respaldado por el gobierno de Estados Unidos, lo que lo hace muy confiable. Geográficamente, la mayor parte de su cartera, el 61%, está en bonos de empresas de Estados Unidos, pero también están metidos en Reino Unido, un 13%, Francia, un 5,4% e Italia, con un 4,5%. Esta mezcla les permite de nuevo diversificar el riesgo y aprovechar lo mejor de varios mercados. Lo que hace que este fondo sea interesante es su enfoque flexible. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente los gestores del fondo no se quedan solo con una estrategia, sino que juegan tanto en posiciones largas, cuando compran un bono en el momento en el que creen que empezará a subir de valor y ganará más dinero, como en cortas, vender cuando el valor aún está alto, pero se prevé que caiga. Esto les da la opción de buscar oportunidades en cualquier momento, ya sea que el mercado esté subiendo o que esté bajando. Desde que empezó en 2019, el fondo ha sido bastante competitivo, mientras que su índice, el SOFR, un más 2%. Nada mal. Además, el fondo tiene una volatilidad súper baja del 2,20%, lo que significa que es bastante estable en comparación con otros fondos más arriesgados. Ahora, algo que también es súper importante en la renta fija son las fechas de vencimiento de los bonos. El fondo Aperture Investors SICAV tiene una estrategia bien diversificada en este sentido. Tienen bonos que vencen a corto plazo, entre 1 y 3 años, pero también están metidos en bonos a largo plazo con vencimientos de hasta 10 años o más. Aunque la mayoría de sus bonos, concretamente el 26,86%, tienen la fecha de vencimiento entre 3 y 5 años. ¿Por qué esto también es importante? Pues los bonos a corto plazo son menos sensibles a las subidas de los tipos de interés, lo que ayuda a proteger el fondo, mientras que los de largo plazo pueden dar mayores rendimientos en un entorno de tipos bajos. Básicamente mantiene un equilibrio de riesgo y rentabilidad. Así que ahí lo tienes, el fondo Aperture Investors SICAV Credit Opportunities Fund se esfuerza por combinar estabilidad, una estrategia activa y una diversificación global bastante
es sólida. Si quieres más información o cómo poder invertir en él, te dejo un enlace en la descripción del vídeo. Si estás pensando en adentrarte en un fondo de inversión que vaya más allá de las acciones, tal vez contemplar la renta fija podría ser una buena opción.